Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El torso de Pem era como un lienzo cubierto de líneas artísticas en cada rincón. Bajo la ropa, escondía un tatuaje impresionante que atrapaba la mirada. Pem no era un hombre común. Desde el principio, su carisma, encanto y seducción eran evidentes, pero esta vez superaba todas las expectativas. Un hot boy seguía siendo un hot boy que lo hacía rendirse. El tatuaje, inspirando en Horn Mirror, cubría el pecho, descendía por los costados y llegaba a la cintura. Con líneas libres, círculos, puntos y formas onduladas, al principio no se entendía qué representaba. Sin embargo, desprendía un aire surrealista y juguetón, sin restricciones, todo fusionado en una sola persona. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Pem, consciente de lo que observaba, preguntó con un tono suave y coqueto. No te pega para nada, respondió Gira, sin apartar la vista del tatuaje. ¿Y te gusta? Obvio que sí. Tras esas palabras, ambos se miraron fijamente en el espacio privado del bar. Todo estaba en silencio, sin movimientos ni ruidos molestos. Lo único que resonaba con fuerza era el latido de sus corazones, que parecía llamarse y atraerse mutuamente. Gira no estaba seguro de qué sentimiento era ese y Pem tampoco lo tenía claro. No era amor, de eso estaban seguros, pero era demasiado pronto para buscar respuestas sobre los sentimientos ocultos que surgían. Por ahora, un simple me gusta parecía suficiente. La luz del sol irrumpió profundamente el sueño de la figura delgada en la cama. Gira se dio la vuelta, cubriéndose la cabeza con la sábana para escapar del resplandor. Minutos después, el sonido estridente de la alarma llenó la habitación, obligándolo a levantarse a pesar de su resistencia. Gira se frotó los ojos varias veces y notó que había olvidado cerrar las cortinas la noche anterior, permitiendo que la luz entrara a raudales por la puerta corrediza de cristal. En el balcón, las rosas que había plantado competían por florecer con esplendor. Les dedicó una breve mirada antes de posar los ojos en la camiseta de Pem, colgada en un tendedero. Incluso desde lejos podía ver las manchas de vino que no había logrado quitar. Ahora que estaba oficialmente desempleado, Gira tenía tiempo libre para proyectos artísticos improvisados. Su figura delgada bajo los pies de la cama tomó tubos de pintura acrílica roja y azul y los mezcló en un plato hasta obtener un tono similar al del vino tinto. Luego, salió al balcón y comenzó a pintar la camisa de Pem, dejando volar su imaginación. El diseño estaba inspirado en el tatuaje de Pem, mezclado con las líneas fluidas que eran su sello personal. Aunque no podía definirse exactamente qué representaban, Gira confiaba en que Pem entendería el mensaje detrás de su creación. Una vez terminado, dobló la camiseta cuidadosamente y la metió en una bolsa de papel, no sin antes adjuntar una nota en su post-it. No sé si te gustará, pero espero que sí. Miró la bolsa con una sonrisa, pero un destello en su visión periférica captó su atención. La pintura terminada de Co colocada en un caballete. Entonces se le ocurrió algo. La noche anterior en su estado de ebriedad había dejado la ropa tirada por el suelo. El traje caro estaba en el borde de la cama y su ropa interior metida dentro de los pantalones arrugados junto a la mesa de trabajo. Recordó que había anotado el nombre completo de Co, así que recogió toda la ropa, la metió en otra bolsa de papel y escribió un mensaje provocador. Te devuelve el traje, Kiribit Kitihuela, tráeme mi ropa. Gira usó una app para enviar la bolsa de Co al hotel.
junto con la camiseta de Pem a través de un repartidor, dos bolsas de papel, pero con intenciones completamente distintas. Esa misma mañana, Gira, con tiempo de sobra, visitó a su amigo Ink en el estudio, llevando consigo la pintura terminada de Ko. Al acercarse a la mesa, arrojó el tubo con el dibujo a Ink, quien seguía frente a su computadora viendo una película indie con un actor nuevo. ¿Para qué me lo das?, dijo Ink, pausando la pantalla y mirando a Gira confundido. No quiero verlo en mi habitación, me estorba. Ink suspiró y lo miró con curiosidad. Sin preguntar más, sacó la pintura del tubo. Al desplegarla, vio las líneas fluidas muy diferentes a los trabajos anteriores de Gira. Vaya, ¿cambiaste de estilo? Lo intenté, pero no sé si es lo mío. Gira acercó una silla esperando algún comentario. Creo que vas por buen camino. Este dibujo es puro sentimiento, es tu estilo. ¿Eso es un cumplido? Es un cumplido honesto. ¿Lo dibujaste de alguien real o es por imaginación de alguien real?